A las 6:15 de la mañana del 12 de marzo de 1942, cuando el cielo sobre Leningrado aún permanecía negro como metal fundido enfriado, una mujer de 48 años cargó su rifle Mosin Nagant, con movimientos que había perfeccionado durante décadas de enseñanza y práctica. El peso del arma, 7 kilos de madera y acero, se asentó en sus manos con la familiaridad de un rosario sostenido durante años de rezos silenciosos. Nina Alexandrovna Petrova no debería haber estado allí. La edad límite para francotiradoras era 40 años. Había sido establecida por comandantes que creían que la guerra era territorio de juventud y resistencia física sin fin. Ella había mentido en su formulario de alistamiento, escribiendo 39 con letra clara y firme. Nadie verificó. Nadie preguntó. En aquellos días de desesperación absoluta, cuando las divisiones alemanas apretaban el cerco alrededor de Leningrado como dedos alrededor de una garganta, los oficiales de reclutamiento aceptaban a cualquiera que pudiera sostener un rifle sin derrumbarse. La nieve caía sobre Leningrado como ceniza fría, perpetua, interminable. Cada copo parecía llevar consigo el peso de todo lo que se había perdido. El hambre había convertido la ciudad en un cementerio de edificios vacíos, donde los vivos caminaban como sombras que aún no habían comprendido su propia extinción. Las calles que Nina recordaba llenas de tranvías y vendedores de periódicos, ahora estaban silenciosas, excepto por el crujido de la nieve bajo botas militares y el sonido distante y constante de la artillería. Era un silencio que respiraba, un silencio que esperaba. Nina había enseñado tiro deportivo durante 22 años antes de que comenzara la guerra. 22 años de estudiantes universitarios que sostenían rifles como si fueran instrumentos musicales delicados, de miembros del club de caza que disparaban a blancos de papel y discutían sobre calibres con la intensidad de filósofos debatiendo textos antiguos. Conocía la distancia entre el gatillo y la muerte mejor que la mayoría de los hombres que ahora comandaban batallones enteros. Había estudiado balística cuando la balística aún era una ciencia de precisión y no una estadística de supervivencia. Sabía cómo el viento alteraba trayectorias, cómo la temperatura cambiaba la velocidad de la pólvora, cómo la gravedad y la rotación de la Tierra se combinaban para desviar una bala en vuelo. Estos eran secretos que había enseñado a cientos de estudiantes. Ahora los usaría para matar. Sus manos no temblaban. Eso era lo primero que los oficiales notaban cuando la veían en el campo de tiro. Manos de mujer de 48 años que no temblaban ni siquiera después de horas de sostener el rifle. Sus ojos aún podían rastrear el movimiento a 700 metros, distinguir entre una sombra y un soldado, entre una rama movida por el viento y un casco alemán girando detrás de una barricada. Pero su cuerpo le recordaba cada mañana, con punzadas agudas en las articulaciones y una rigidez profunda en la espalda, que no era joven, que el tiempo había tejido limitaciones en sus músculos y huesos que ninguna determinación podía deshacer completamente. Nina aceptaba estas limitaciones de la misma manera que aceptaba el frío y el hambre, como hechos inevitables que simplemente debían ser manejados, calculados, incorporados en cada decisión. El instructor que evaluó su puntería era un hombre de 35 años con cicatrices de metralla en el lado izquierdo de su rostro. Había perdido 3 dedos de su mano derecha en Sebastopol. Ahora entrenaba a francotiradores porque ya no podía sostener un rifle de infantería estándar con suficiente estabilidad. La observó durante 3 minutos sin hablar, sin moverse, con la quietud de alguien que había aprendido que cada palabra desperdiciada era energía que podría necesitar para sobrevivir otro día más. Nina disparó 5 veces, 5 impactos, 500 metros de distancia. Los blancos eran círculos de madera del tamaño de una cabeza humana, clavados en postes a lo largo de un campo que alguna vez había sido un parque infantil. El viento cruzado venía del noreste, constante pero no violento. 15 kilómetros por hora según sus cálculos. Nina ajustó su puntería 3 grados a la izquierda para compensar. La temperatura estaba bajo cero, menos 12 grados exactamente según el termómetro oxidado colgado en la pared del puesto de observación. Eso significaba que la pólvora ardería ligeramente más lento. Eso significaba que la bala volaría con menos velocidad inicial. Eso significaba ajustar la elevación medio grado hacia arriba. Pequeños cálculos, pequeños ajustes. La diferencia entre la vida y la muerte medida en milímetros y fracciones de segundo. Ella recargaba más lento que las jóvenes de 20 años que entrenaban a su lado. Sus dedos no se movían con la rapidez de la juventud. Las articulaciones de sus manos necesitaban un segundo extra para realizar cada movimiento, pero no fallaba. Nunca había fallado un disparo que hubiera calculado correctamente. Esa era su verdad,
la única verdad que importaba en este nuevo mundo donde todo lo demás se había derrumbado. El instructor anotó algo en su libreta de cuero gastado y asintió una sola vez. Nina Petrova fue asignada al tercer ejército de choque. No hubo ceremonia, no hubo discursos patrióticos sobre la madre patria o el sagrado deber de defender Leningrado. Solo le entregaron 3 cajas de municiones, un abrigo de invierno demasiado grande para su cuerpo delgado que olía a moho y a sudor de algún soldado anterior que probablemente ya estaba muerto, y coordenadas escritas en papel manchado que la dirigían hacia el norte, hacia las líneas del frente, hacia el lugar donde el mapa terminaba y comenzaba el infierno. Antes de la guerra, Nina vivía en un apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio de ladrillo rojo en el distrito Arbat de Moscú. Las ventanas daban a un patio donde los niños jugaban en verano y donde en invierno se acumulaba nieve que nadie limpiaba hasta que se convertía en hielo negro y peligroso. Enseñaba tiro deportivo a estudiantes universitarios que venían a las sesiones de práctica con entusiasmo ingenuo y a miembros del club de caza local que se tomaban el deporte con una seriedad casi religiosa. Eran hombres mayormente, abogados y médicos y profesores, que encontraban en la precisión del tiro un escape de las complejidades de sus vidas profesionales. Nina los entrenaba con paciencia infinita, corrigiendo posturas, ajustando respiraciones, enseñando el antiguo arte de convertir el caos del mundo en un punto singular de concentración absoluta. Su esposo, Dmitri, había muerto en 1934 de neumonía, que se convirtió en algo peor durante un invierno particularmente brutal. Nina lo recordaba tosiendo en la cama durante 3 semanas, su cuerpo robusto de ingeniero convirtiéndose gradualmente en algo frágil y translúcido. Los doctores no pudieron hacer nada. Los antibióticos eran escasos. El hospital estaba lleno. Dmitri murió en casa, en su cama, agarrando la mano de Nina mientras sus pulmones se llenaban de líquido y dejaban de funcionar. Ella se quedó sosteniendo esa mano durante 2 horas después de que dejara de respirar, incapaz de soltarla, incapaz de aceptar que el calor estaba desapareciendo de sus dedos. Sus 2 hijos habían crecido y se habían ido a construir sus propias vidas en una Unión Soviética que prometía un futuro brillante si trabajabas lo suficientemente duro y creías lo suficientemente fervientemente. Alexei, el mayor, trabajaba en una fábrica de tractores en los Urales, casado con una mujer que Nina había conocido solo 2 veces y con quien intercambiaba cartas formales cada pocos meses. Víctor, el más joven, el que siempre había sido más parecido a su padre en temperamento y risa fácil, había sido reclutado en 1941 cuando la guerra comenzó a devorar hombres jóvenes a un ritmo que nadie quería calcular. Murió en Smolensk antes del primer invierno, durante una de esas batallas cuyo nombre oficial sonaba importante, pero cuya realidad era simplemente caos y matanza. Cuando Nina recibió la noticia, no lloró. La carta llegó un martes por la mañana, entregada por un oficial joven que no podía sostener su mirada y que murmuró condolencias que sonaban ensayadas y vacías. Nina tomó la carta, dijo gracias con una voz que no reconocía como suya y cerró la puerta. Se quedó sentada en la cocina durante 2 horas mirando el papel, leyendo las mismas líneas una y otra vez hasta que las palabras perdieron significado. Cayó en defensa de la patria, con honor, valentía ejemplar, palabras que intentaban convertir la muerte en algo noble cuando la única verdad era que su hijo de 23 años había dejado de existir en un campo en algún lugar al oeste de Moscú. Luego dobló el papel con cuidado, lo guardó en un cajón de la cocina donde guardaba documentos importantes y caminó hasta la oficina de reclutamiento más cercana. Era mediados de invierno. Las calles estaban resbaladizas de hielo. Nina caminó las 12 cuadras sin detenerse, sin sentir el frío, sin pensar en nada excepto en la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, que transformara el dolor sordo en su pecho en acción. Tenía 48 años. Cuando el oficial de reclutamiento le preguntó su edad, dijo que tenía 39 sin vacilar, sin parpadear. El oficial era un hombre mayor, demasiado viejo para el servicio activo, con lentes gruesos y una expresión de cansancio permanente. Apenas levantó la vista de sus formularios. Necesitaban tiradores. Necesitaban cualquiera que pudiera sostener un rifle sin temblar. Nina escribió su información falsa en el formulario con letra clara y firme. El oficial selló el documento. Eso fue todo. Así de simple. Así de inevitable. Las primeras semanas en el frente fueron más silenciosas de lo que esperaba. Nina fue asignada a una posición de observación en las afueras de una aldea cuyo nombre ya no existía en los mapas. La aldea había sido arrasada 3 veces, primero por los alemanes, luego por los soviéticos al recuperarla, luego nuevamente por los alemanes. Lo que quedaba eran paredes de ladrillo carbonizadas y cráteres de mortero llenos de agua congelada.
Nina compartía un refugio subterráneo con otras 2 francotiradoras. Una se llamaba Ania. Tenía 19 años y había sido estudiante de enfermería antes de la guerra. La otra se llamaba Katia, 22 años. Trabajaba en una fábrica textil en Leningrado. Ambas miraban a Nina con una mezcla de respeto y desconcierto. No entendían por qué una mujer de su edad estaba allí. Nina no les explicaba. No había nada que explicar. Durante los primeros 5 días, Nina no disparó. Observaba, registraba patrones. Las tropas alemanas se movían entre las ruinas cada mañana a las 7 y cada tarde a las 5. Siempre los mismos caminos. Siempre la misma formación. Nina anotaba todo en un pequeño cuaderno que mantenía dentro de su abrigo. Distancias, ángulos de viento, temperatura del aire. Katia le preguntó una vez por qué no disparaba. Nina respondió sin levantar la vista de su cuaderno. Porque esperar es la diferencia entre matar y morir. Ania escribió esa frase en su propio diario esa noche. Katia dejó de preguntar. El 6.º día Nina tomó su primera vida. Un oficial alemán emergió de un edificio en ruinas a 640 metros de distancia. Llevaba un abrigo largo de lana oscura y un mapa en sus manos. Se detuvo para hablar con otro soldado. Nina ajustó la mira, calculó el viento, esperó. El hombre dobló el mapa. Nina exhaló. El disparo atravesó el aire frío como un susurro metálico. El oficial cayó hacia adelante sin sonido. El soldado junto a él miró alrededor confundido durante 3 segundos antes de correr. Nina no disparó nuevamente. Recargó. Esperó. Escribió la hora en su cuaderno. 6:42 de la mañana. Temperatura menos 18 grados. Viento del este a 12 kilómetros por hora. Confirmado. Ania vomitó después de presenciar el disparo. Katia no dijo nada, pero sus manos temblaron durante el resto del día. Nina limpió su rifle, bebió agua de su cantimplora y cerró los ojos durante 20 minutos. Cuando los abrió todo era igual. La nieve seguía cayendo. La guerra seguía respirando. Los alemanes seguían moviéndose entre las ruinas. Nina volvió a mirar por la mira. En las semanas siguientes, Nina desarrolló una rutina que las otras francotiradoras comenzaron a imitar. Se levantaba 1 hora antes del amanecer. Revisaba su rifle incluso si no lo había usado el día anterior. Consumía exactamente la misma porción de pan duro y té sin azúcar que le asignaban. Luego se movía a su posición de tiro y esperaba. A veces esperaba todo el día sin disparar. Otras veces disparaba una vez y cambiaba de posición inmediatamente. Nunca disparaba 2 veces desde el mismo lugar. Nunca asumía que el enemigo era estúpido. Los francotiradores alemanes eran pacientes, esperaban errores. Nina no cometía errores. En abril de 1942, Nina Petrova había confirmado 17 muertes. El comando del Tercer Ejército de Choque tomó nota. Le ofrecieron un ascenso. Ella lo rechazó. No quería comandar, no quería enseñar, solo quería disparar. El comandante intentó insistir. Nina lo miró directamente a los ojos y dijo, con una voz que no admitía negociación, que si la movían de su posición dejaría de ser útil. El comandante firmó la orden para mantenerla donde estaba. Nina regresó al frente esa misma tarde. Pero la guerra no permite que nadie permanezca inmóvil por mucho tiempo. En junio las líneas se desplazaron hacia el este. La aldea en ruinas fue abandonada. Nina y su unidad fueron transferidas a un sector cerca de Roshev, donde el combate no era silencioso ni calculado. Era caótico. Artillería constante, asaltos nocturnos, cráteres de bombas tan profundos que podían tragarse un tanque entero. Nina se adaptó. Encontró nuevas posiciones. Aprendió a dormir con el sonido de explosiones tan cerca que el suelo temblaba bajo su cuerpo. Ania no sobrevivió la primera semana en Roshev. Una bomba de mortero cayó cerca del refugio donde dormía. Katia encontró su cuerpo la mañana siguiente. Estaba cubierta de escombros, pero su rostro permanecía intacto. Parecía estar durmiendo. Nina ayudó a enterrarla. No dijo palabras. No había palabras que importaran. Katia dejó de hablar después de eso. Disparaba, recargaba, esperaba, pero dejó de hablar. Nina la observaba desde la esquina de su visión periférica. Reconocía los signos. Había visto lo mismo en hombres jóvenes durante los primeros meses de la guerra. El silencio que precede al colapso. Una noche Nina se sentó junto a Katia en el refugio y le ofreció un pedazo de pan seco que había guardado. Katia lo tomó sin levantar la vista. Nina habló en voz baja. La primera vez que maté a alguien, esperaba sentir algo diferente. Esperaba horror o culpa o alguna transformación interna que me dijera que había cruzado una línea. Pero solo sentí el retroceso del rifle y el frío del aire. Y eso me asustó más que la sangre. Katia levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Preguntó si ese miedo alguna vez desaparecía.
Nina sacudió la cabeza. No, pero aprendes a llevarlo contigo. Como el rifle, como el frío. Katia asintió. No volvieron a hablar de ello, pero algo cambió. Katia comenzó a comer nuevamente. Comenzó a limpiar su rifle con más cuidado. El silencio permaneció, pero ya no era el silencio del colapso. Para el otoño de 1942, Nina había confirmado 36 muertes. Su reputación se extendió entre las unidades cercanas. Algunos soldados la llamaban babushka, abuela, no con burla, sino con un respeto mezclado con algo parecido al miedo supersticioso. Había algo inquietante en ver a una mujer de casi 50 años moverse entre las ruinas con la precisión de una máquina y la paciencia de una estatua. Los soldados jóvenes evitaban su mirada. Los oficiales dejaron de darle órdenes innecesarias. Nina prefería eso. Menos palabras significaban menos distracciones. El invierno de 1942 fue el más brutal que Nina había experimentado. Las temperaturas cayeron a menos 30 grados. El metal del rifle quemaba la piel si lo tocaba sin guantes. La nieve caía tan espesa que la visibilidad se reducía a 50 metros en los peores días. Nina disparaba menos durante el invierno. No porque el enemigo se hubiera ido, sino porque las condiciones hacían que cada disparo fuera exponencialmente más difícil. El viento alteraba las trayectorias. El frío hacía que la pólvora ardiera de manera inconsistente. Pero Nina seguía disparando. Ajustaba, compensaba. Esperaba el momento exacto cuando el viento se detenía por 2 segundos. Y entonces apretaba el gatillo. En enero de 1943, Katia fue transferida a otra unidad. Nina no supo por qué. No hubo despedidas formales. Katia simplemente empacó sus pocas pertenencias una mañana y se fue. Nina se quedó sola en el refugio durante 3 días antes de que llegara su reemplazo. Una joven de 18 años llamada Soya. Era su primera asignación en el frente. Temblaba constantemente, aunque Nina no estaba segura si era por el frío o por el miedo. Soya hizo demasiadas preguntas durante los primeros días. Nina respondió solo lo necesario. Después de una semana, Soya dejó de preguntar. Después de 2 semanas, dejó de temblar. Después de un mes, había hecho su primer disparo confirmado. Nina sintió cuando escuchó la noticia. No dijo felicitaciones. No hacía falta. Los meses se fundieron unos en otros. Primavera, verano, otoño nuevamente. Nina perdió la cuenta de los días. El tiempo se medía en disparos confirmados, en cambios de posición, en noches sin dormir. Su cuerpo comenzó a fallarle de maneras que no podía ignorar. Le dolían las articulaciones cada mañana. Su visión se volvía borrosa después de largas horas mirando por la mira. Sus manos, que nunca habían temblado antes, comenzaron a temblar ligeramente cuando hacía demasiado frío. Nina no reportó estos síntomas. Sabía lo que significaría. La retirarían del frente. La enviarían a entrenar reclutas en algún campo lejano. Y eso sería peor que la muerte. Porque Nina Petrova no sabía cómo vivir sin la guerra. La guerra le había quitado todo, pero también le había dado un propósito que nunca había tenido antes. Cada disparo era una respuesta a la carta doblada en el cajón de su cocina en Moscú. Cada muerte confirmada era una oración que nunca pronunció en voz alta. En marzo de 1945, Nina había sobrevivido 3 años en el frente. Había confirmado 59 muertes. Había entrenado a 6 francotiradoras diferentes que habían pasado por su refugio. 3 de ellas habían muerto. 2 habían sido transferidas. Soya aún estaba con ella. Ahora tenía 21 años y ya no parecía una niña asustada. Las líneas alemanas se estaban derrumbando. Todo el mundo lo sabía. Las órdenes cambiaban cada día. Avanzar, asegurar, limpiar. El fin estaba cerca. Nina podía sentirlo en el aire. Algo estaba terminando. Pero ella no sentía alivio. Solo sentía el peso acumulado de 1000 días mirando por una mira. El 28 de abril de 1945, Nina recibió órdenes de reubicarse. Su unidad avanzaría hacia un pueblo cerca de Berlín donde quedaban bolsillos de resistencia alemana. Sería una de las últimas acciones del frente oriental. Nina empacó su rifle, revisó sus municiones, le dio su té sin azúcar. Zoya caminaba a su lado mientras se movían hacia la nueva posición. El paisaje había cambiado. Ya no eran ruinas rusas, eran ruinas alemanas, edificios bombardeados, calles vacías. El silencio era diferente aquí, más denso, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Llegaron al pueblo al anochecer. Nina estableció su posición en el segundo piso de un edificio de apartamentos que aún tenía 3 paredes intactas. Desde allí podía ver la plaza principal y 2 calles laterales. Zoya se posicionó en una habitación adyacente.
La noche pasó sin incidentes, pero cuando amaneció el 29 de abril, Nina vio movimiento. Soldados alemanes, no muchos, quizás una docena. Se movían con cuidado, revisando edificios, buscando rutas de escape. Nina los observó durante 20 minutos, calculó distancias, estudió patrones. Luego miró a través de su mira y seleccionó su objetivo. Un soldado joven que no parecía tener más de 17 años. Llevaba un rifle demasiado grande para su cuerpo delgado. Nina exhaló. Su dedo se posó sobre el gatillo, pero no apretó. Algo la detuvo. No era duda. No era compasión. Era algo más extraño. Una especie de agotamiento existencial que no tenía nombre. Nina había matado a 59 hombres. Este sería el 60. Pero mientras miraba al soldado alemán moviéndose entre las ruinas, se preguntó por primera vez en 3 años si importaba, si alguno de ellos había importado. El chico desapareció detrás de un muro. Nina bajó el rifle. Zoya la miró con confusión, pero no dijo nada. El día continuó. Nina disparó 2 veces. 2 confirmaciones. 60, 61. Los números ya no significaban nada. Esa noche, mientras limpiaba su rifle, Zoya le preguntó si alguna vez pensaba en los hombres que había matado. Nina se detuvo. Mantuvo sus manos ocupadas con el paño de limpieza. Respondió sin levantar la vista. Pienso en el que dejé vivir hoy. Zoya no entendió. Nina tampoco estaba segura de entender. El 30 de abril amaneció nublado. Las órdenes llegaron temprano. Avanzar, limpiar el sector este, eliminar resistencia restante. Nina y Zoya se movieron con su unidad hacia los edificios del borde del pueblo. Había francotiradores alemanes reportados en la zona. Nina podía sentirlos. Reconocía la quietud. El silencio artificial que solo existe cuando alguien está conteniendo la respiración al otro lado de una mira. Se movió despacio. Cada paso calculado, cada ángulo evaluado. Zoya la seguía 5 metros atrás. Entonces Nina lo vio. Un destello, pequeño, apenas perceptible. Reflejo de una lente a 150 metros en un edificio al noreste. Un francotirador alemán. Nina se congeló. Levantó su mano para detener a Zoya, pero ya era tarde. El disparo llegó antes de que pudiera gritar. La bala golpeó a Nina en el pecho. No hubo dolor inmediato, solo un impacto. Como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Nina cayó hacia atrás. Su rifle golpeó el suelo. El cielo gris llenó su campo de visión. Escuchó gritos. Zoya gritando su nombre, otros soldados corriendo, disparos de represalia, pero todo sonaba lejano, como si estuvieran bajo el agua. Nina intentó respirar, pero su pecho no respondía correctamente. Sintió humedad tibia extendiéndose bajo su abrigo. Giró la cabeza ligeramente y vio su rifle en el suelo a 30 centímetros de distancia. Todavía estaba limpio, todavía funcionaba, pero sus manos ya no podían alcanzarlo. Zoya apareció sobre ella. Su rostro estaba pálido. Sus labios se movían, pero Nina no podía escuchar las palabras. Solo veía el cielo gris detrás de la cabeza de Zoya. Y era extrañamente hermoso, tranquilo, como si la guerra hubiera decidido finalmente callarse. Nina Alexandrovna Petrova murió a las 9:17 de la mañana del 30 de abril de 1945, 2 días antes del final oficial de la guerra en Europa. Tenía 51 años. Había confirmado 61 muertes. Había sobrevivido 3 inviernos en el frente. Había entrenado a 6 francotiradoras. Había mentido sobre su edad para poder disparar. Y en el último momento, mientras la luz se apagaba, Nina pensó en el soldado alemán que había dejado vivir el día anterior. El chico de 17 años. Se preguntó si él también moriría antes del final. Se preguntó si alguien lo dejaría vivir. La respuesta no llegó. Solo el silencio. Zoya enterró el rifle de Nina junto a su cuerpo. Nadie le ordenó hacerlo, pero le pareció correcto. El comando registró la muerte como baja por acción enemiga. 61 confirmaciones. 3 años de servicio. Sin medallas póstumas. Sin ceremonias. La guerra estaba terminando. Había demasiados muertos para honrar a cada uno. El nombre de Nina Petrova fue añadido a una lista que eventualmente fue archivada en un sótano en Moscú. Años más tarde, cuando alguien investigara sobre las francotiradoras soviéticas de la Segunda Guerra Mundial, encontrarían su nombre. Leerían los números. 61 confirmaciones. Edad 51. Muerta 2 días antes del fin. Y quizás se preguntarían qué clase de mujer podía hacer eso. ¿Qué clase de vida había vivido antes? ¿Qué pensaba en las largas horas entre disparos? Pero las respuestas estaban enterradas con el rifle. En tierra alemana, lejos de Moscú.
lejos del cajón donde aún descansaba una carta doblada que nadie leería jamás. La guerra terminó. Los sobrevivientes regresaron a casa, reconstruyeron, olvidaron, recordaron selectivamente. Pero en algún lugar entre las ruinas y la memoria, Nina Petrova permanece, no como héroe, no como mártir, solo como testimonio de lo que la guerra convierte a las personas. Una mujer de 48 años que mintió para poder matar, que vivió 3 años mirando por una mira, que murió 2 días antes de poder dejar de hacerlo. Su historia no pide aplausos, solo pide ser recordada exactamente como fue, fría, precisa, inevitable, como un disparo en la niebla, como un nombre en una lista, como el silencio que sigue cuando la última bala encuentra su blanco y no queda nada más que decir.